trabajo que nos dedicamos a la parte de grandes animales, de la sección bovino, eh, donde recibimos nuestros pacientes, que acá les coloqué unas fotitos para que esta charla se vaya haciendo más amena, donde los pacientes ingresan al hospital o nosotros vamos hacia las crianzas artificiales o hacia los tambos o donde, digamos, se requiere que vaya el equipo de trabajo y tenemos este tipo de pacientes. En realidad son pacientes que a veces están ya en su curso terminal de una enfermedad, a veces están comenzando, a veces es un lote de animales enfermos, a veces son animales que directamente ingresan muertos a lo que es el hospital para un diagnóstico macroscópico a través de una necropsia. Y bien, mi charla consiste un poco no en ir detrás de la enfermedad o detrás del agente etiológico de la enfermedad, sino de un sistema que debemos conocer muy bien para poder evitar llegar a este punto, para poder evitar llegar a las pérdidas. Entonces, justamente aquí coloqué 3 fotos en las que hago referencia a la foto de un ternerito Holando, Holando argentino, Overo negro o Holstein, un ternerito Jersey o cruza Jersey por Holando argentino, de muy pequeño tamaño, y otro ternerito también cruza, ¿no es cierto? Pero bueno, con un poco más de sangre Holando. En realidad, ¿por qué coloqué estas 3 fotos de estos pacientes? Porque tenemos diversidad y nuestros sistemas lecheros a veces nos demandan, digamos, para hacer más eficiente el suelo, el potrero, el establecimiento, la producción, nos demanda, perdón, tener distintos tipos de animales. Entonces, siempre la pregunta que nos hacemos cuando nos llegan estos pacientes es, ¿el personal está adecuado o el personal es adecuado o la gente está capacitada para diferenciar un animal de otro? O un tamaño de otro, porque en realidad, digamos, no es lo mismo pensar en un animal holando o en un animal Jersey o en un animal cruza Jersey. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, a ver, tenemos este problema que lo enfrentamos junto al colega veterinario porque en realidad nosotros en el hospital no salimos a competir con el medio, con el profesional del medio, sino todo lo contrario, atendemos interconsultas, ayudamos a ese profesional a solucionar su problema y obviamente a solucionarle el problema al productor. Entonces lo que hacemos es, nos situamos en el sistema, porque para evitar que un ternero enferme, uno debe conocer el sistema. Entonces, ¿qué tipo de crianza es? Como por ejemplo en esta imagen, donde vamos a ver si tenemos una crianza de animales a estaca, individual, una crianza bien ordenada, como la que podemos ver acá, que si bien le falta reparo tal vez del lado sur, le falta sombra, pero por lo menos están en hilera, están ordenados, tienen un camino central, ¿no es cierto? A diferencia de esta, donde tenemos dispersos los terneros, tenemos algo de sombra natural, tenemos algo de sombra artificial, tenemos otros sistemas, ¿no es cierto?, que son de crianzas colectivas, como este, donde tenemos un lote de terneros homogéneos, muy lindo, una crianza, la verdad que admirable por la prolijidad, porque tienen mucho orden, identifican a los animales. En cambio tenemos esta otra donde, fíjense que tenemos un ternero cruza Jersey, un ternero holando, donde ya hay una desproporción en tamaño, entonces tenemos diversidad de sistemas. ¿Por qué los traje a este punto de sistema? Porque en realidad, para lograr una buena crianza artificial, siempre tenemos que tener en cuenta cuál es el objetivo.
Y como también tengo diversidad de gente que está escuchando la charla, le quiero decir, digamos, al veterinario y al productor o al dueño de toda esta empresa, que nunca hay que olvidar el objetivo de la crianza artificial de terneros, que es el de tratar de convertirlos en prerrumiante a rumiante lo más rápido posible para que deje de consumir leche, que es, digamos, lo que en realidad a mí me importa producir económicamente para que vaya al mercado. Entonces, tengo siempre que tener en cuenta este punto. Pero eso no significa que yo voy a restringir a este animal que sí o sí depende de la leche, ¿no es cierto?, para empezar su crecimiento. Entonces, bien, teniendo en cuenta esos pequeños recordatorios, vamos a volver a recordar fisiológicamente por qué el ternero está predispuesto a enfermar. Y está predispuesto a enfermar porque nace con un aparato inmunológico, o sea, la inmunidad, las defensas de ese animal, ¿no es cierto?, no van a ser adecuadas porque depende exclusivamente de tomar calostro de su madre en las primeras 6 a 8 horas para que pueda absorber inmunoglobulinas que ella generó en su glándula mamaria durante el periodo de vaca seca, y entonces ahora sí le va a aportar, ¿no es cierto?, esas inmunoglobulinas que van a hacer que después su aparato inmune pueda establecer o montar una respuesta de defensa ante la agresión de un microorganismo. Eso por un lado. Imagínense que esto que yo les estoy hablando es tan, pero tan bueno y hay que cuidarlo tanto porque esos anticuerpos van a proteger a este animal más o menos hasta los 4 o 6 meses de vida. Y es como por única vez, y es un momento en el que nace, que se enfrenta a una lucha con el ambiente, con ambientes hostiles, como yo le contaba, acá hace 15 días que llueve y hay terneros que nacen, ¿no es cierto?, en el medio del barro, en medio de la lluvia. Entonces, tienen que tener un buen calostrado para sobrepasar este proceso. A su vez, recordar también que tienen una memoria inmunológica digestiva que es muy lábil o muy débil, porque esto es favorable para que se absorban esas inmunoglobulinas, pero de la misma manera que se absorben las inmunoglobulinas, también se absorben microorganismos. Entonces hay que tener un poco de cuidado. Otra de las cosas es que tiene mayor concentración de corticoides plasmáticos, entonces al tener mayor concentración de corticoides plasmáticos también está más susceptible. Posee una proteinuria fisiológica los primeros 40 días de vida, o sea, pierde proteínas por orina, porque su riñón también todavía está inmaduro. Depende exclusivamente de la ingesta de hidratos de carbono en forma láctea, ¿no es cierto?, para obtener energía. Entonces, todavía su aparato digestivo está inmaduro, solo el abomaso es funcional, los otros preestómagos son afuncionales, y la vía onfalógena o el ombligo es una puerta de entrada muy importante de microorganismos, muy importante. Entonces, también dentro de las técnicas de rutina, porque la crianza artificial es una rutina, de la rutina de cuidados del recién nacido, hay que hacer una muy buena desinfección y curado del ombligo, para que éste se seque lo más rápido posible, se cierre lo más rápido posible y no ingresen microorganismos. También hay que recordar dentro de estos puntos que el ternero tiene una circulación cutánea muy importante, entonces se va a deshidratar mucho más rápido que un bovino adulto. Haciéndole todo este recordatorio que tal vez los confunda o los haga pensar o los haga buscar en su interior qué tanto nos acordábamos de esto, vamos a realmente esta diapositiva que es la clave. Yo me paré frente al sistema, me paré frente al individuo o frente al lote. Muchas veces nosotros trabajamos con un individuo porque nos lo traen al hospital. Entonces es bastante difícil poder asociar al medio o al campo donde está.
Por lo tanto, tenemos que tomar una muy buena anamnesis. Recuerden que la anamnesis es lo que nos va a ayudar a al menos tener un diagnóstico de situación, un diagnóstico topográfico, que después vamos a corroborar con la semiología. ¿M? Que la semiología puede ser una semiología ambiental, puede ser una semiología individual o puede ser una semiología colectiva. En el caso particular, nosotros en el hospital también trabajamos con laboratorios de análisis complementarios, como el análisis clínico, el bacteriológico, virológico, histopatológico, también análisis de agua y alimentos si se requiere o si es necesario. Que siempre los análisis complementarios justamente van a complementar a nuestro diagnóstico clínico. También vuelvo a hacer mucho hincapié en esto. Nosotros podemos hacer muchos análisis, pero si después no lo sabemos interpretar, o tal vez estos análisis nos dicen otra cosa, nos están denotando o nos están mostrando que tal vez tenemos enfermedades enmascaradas o cubiertas, ¿no es cierto? Entonces, volvamos a retomar la clínica, el diagnóstico clínico. ¿Qué hacemos? Semiología individual de un animal, donde yo voy a primero hacer una buena inspección. La inspección me va a remarcar qué es el problema o la posible topografía u órgano que me está afectando, y entonces ahí detecto ese problema. También fíjense, esto sería lo que yo hago acá en el hospital, que muchas veces es muy acotado. Bueno, acá tengo un par de alumnos. Y de este otro punto, ¿no es cierto? Tenemos un lote de terneros. Tenemos un lote de terneros, una crianza colectiva, donde podemos ver que están en una manga o en un corral, donde hay algo de desorden. Entonces, hay que tener un poco, ¿no es cierto?, de cuidado cuando vamos a realizar como el trato sería o la charla que vamos a instaurar con el guachero o con el dueño, porque esto es más una cuestión de a lo mejor manejo. Fíjense que esta foto es una foto clave. Esta foto yo la coloco en todas las charlas que doy, porque acá sí que realmente es el manejo de una situación medio de abandono. Tal vez a alguno les choque porque vean algo muy parecido a su realidad. Bueno, nosotros tenemos realidades de todas, pero la realidad más importante es que todavía esta categoría es improductiva, es una categoría que me genera gastos en el tambo, pero yo tengo que, como veterinario o como a lo mejor, este, digamos, asesor, tengo que hacerle ver al propietario que esto no le está generando gasto, todo lo contrario, esto lo que está haciendo, está invirtiendo en su futura producción, que sí, por supuesto, los 2 primeros años le va a generar gasto. Pero corregir esto es muy fácil, y acá teníamos grandes problemas de enfermedades, teníamos grandes problemas de mortandad. Teníamos un problema muy importante, porque también fíjense, acá yo tengo un ternero que está atado, tengo otro ternero que está más atrás, que hace días que está muerto, y que en realidad, digamos, si ese ternero murió, por ejemplo, por algo que sí es importante, que es un complejo de diarrea, por la pendiente y nos hubiera tocado un temporal, directamente, ¿no es cierto?, viene hacia este ternero, en el cual, si es recién nacido, tiene su puerta de entrada del ombligo susceptible a enfermar. Y como yo puedo ver acá un poquito los chats, Ruby Ortiz dice que esta foto es de maltrato animal. Y bueno, ¿saben qué? Puede ser que suene como que sí. Por eso después en la conclusión les voy a hacer pensar algo. En realidad mi charla es más como de pensar que de hacer. Y esto es para prevenir, no para curar. Entonces, acá vamos a la realidad. ¿Qué nos pasa en la realidad? ¿No es cierto? La realidad es que corremos siempre detrás de las enfermedades. Y fíjense que lo que yo tengo es errores nutricionales y errores tal vez así de manejo. Que ¿qué pasa? Que me van a llevar a tener un ternero o un animal susceptible a enfermedades bacterianas,
a enfermedades víricas y a otras causas, que esas otras causas no son enfermedades a lo mejor tituladas como tales, sino que son consecuencia de esto que nos pasó, consecuencia de errores nutricionales, de enfermedades bacterianas y víricas mal curadas. Entonces, haciendo hincapié en lo más básico, que son las enfermedades nutricionales o los errores nutricionales. Los terneros nacen con niveles muy pobres de reservas de vitaminas y de minerales. ¿Por qué? Porque la placenta bovina es una placenta, digamos, muy importante en capas. Entonces, si bien hay muchos microorganismos que la pueden atravesar, hay otros que no. Y una de las cosas que pasa aquí es que justamente las vitaminas y los minerales no van a pasar tanto por placenta, entonces nace con poca reserva. El único órgano digestivo bien desarrollado es el abomaso e intestino, pero los preestómagos, que después son tan importantes, todavía no están desarrollados, estarían como en transición. Entonces, si yo acá descuido la nutrición de mi animal en los primeros días, es lógico que después tenga un montón de trastornos. Entonces, es importante que alimente bien con calostro, que dé una buena leche, leche que va al mercado, sinceramente, porque la mayoría de los tambos da leche de enfermería o leche de descarte, lo que le llaman, y esa leche de descarte no es leche, porque si no, obviamente, iría al mercado. Entonces tiene no solo células somáticas, que son glóbulos blancos, tiene célula de descamación de la ubre, también tiene muchos partículas de antibióticos, de otros fármacos, y entonces todo eso se va, digamos, acumulando o no me va aportando, digamos, la nutrición adecuada que mi animal necesita. Por ende, quiero también a lo mejor decir, bueno, voy a dar un sustituto lácteo. Bien, bárbaro, está perfecto. Los sustitutos lácteos, gracias a Dios, hoy en día han sido mejorados en un 100%, porque tienen aditivos, tienen vitaminas, tienen probióticos, prebióticos, levaduras que me favorecen todo el desarrollo de mi aparato digestivo. Pero hay otros sustitutos lácteos que no son de tan buena calidad o no son de la calidad adecuada para las primeras semanas de vida, porque tienen mucho componente vegetal. Y este animalito, por ahora, no puede todavía metabolizar nada de vegetales, porque tiene su rumen afuncional. Al tener el rumen afuncional, no puede degradar hidratos de carbono provenientes de la fibra, lo tiene que tomar de la parte láctea. Otra de las cosas más importantes acá es que siempre yo tengo que hacer que mi animal consuma alimento porque tiene apetito, no lo tengo que forzar a consumir alimento. Si yo tengo un ternerito, que después vamos a ver, hay casos que nacen débiles, y entonces yo por sonda le coloco el alimento, ese alimento no va a caer en el abomazo, ese alimento va a caer en el rumen y también obviamente en el abomazo, porque yo, como no sé qué volumen tiene mi órgano, muchas veces excedo la administración de alimento. Entonces, ese alimento que quedó ahí dentro, como no es un órgano que esté preparado, ¿qué hace? Fermenta, se pudre, se descompone y entonces hace que venga el primer episodio digestivo que va a terminar en una diarrea, pero primero hay una distensión, hay un timpanismo o hay una hinchazón con un dolor abdominal y entonces eso hace que mi aparato digestivo ya empiece a funcionar mal. Esto que les estoy contando es en la primera, segunda a tercera semana de vida. Después de ahí en adelante es como que ya zafamos con el tema de la comida. Zafamos porque si sigue, digamos, con un alimento inadecuado, por supuesto que va a tener retrasos en su crecimiento. Pero ojo, porque muchas veces nosotros le echamos la culpa al guachero o lo maltratamos al guachero, o le decimos que es un dejado, que no hace esto, que no hace aquello, pero también ese guachero o ese alimentador no tiene las condiciones necesarias
o deseables para poder llevar a cabo esto bien. Entonces es una culpa compartida. Ahora les voy a mostrar unas fotos que sí, la verdad, son como bastante conmovedoras o bastante duras, porque acá tenemos un animalito en un estado de caquexia muy importante, ¿no es cierto? Muchas veces la gente ¿se cansa de qué? Porque como veterinarios vamos al campo, tratamos de identificar el agente etiológico, si es una salmonela, si es una Escherichia coli, si es una pasteurela, o sea, una cosa así, y en realidad no, tal vez es como les venía contando, una inadecuada alimentación. Entonces el tratamiento no funciona, el ternero sigue con diarrea, no se levanta, tengo que, además de ordeñar, acomodar en los campos donde hay pastoreo rotativo, acomodar el alambrado eléctrico, sacar las vacas del galpón, entrarlas al galpón, llevarlas, o sea, tal vez el poco personal para la cantidad de trabajo, ¿no es cierto?, que yo le indico hacer. Y entonces va quedando, va quedando, va quedando, y hasta que un día ese ternero muere, pero porque fue dejado, fue abandonado. ¿Eh? En realidad, muchos de nuestros pacientes son este estilo de animales que llegan a nuestra clínica. Fíjense que este ternerito se le ven todos los huesos, estaba con mucha cascarria porque había tenido un proceso de diarrea muy importante, solo que los alumnos que hacen la práctica hospitalaria, en su afán de curar, hacen lo imposible y salvan los animales. Realmente yo siempre los felicito porque sin ellos no se podrían salvar los animales que nos llegan. Pero bueno, esto es un caso, ¿no es cierto?, por ahí de desidia o de abandono. Otra de las cosas es la competencia por el alimento. Muchas veces le colocamos alimentos, ¿no es cierto?, que son difíciles de digerir porque, como les decía, no tienen su aparato digestivo apropiado o desarrollado para esto, en lugares que tampoco pueden acceder fácilmente. Si ustedes se fijan acá, esta ternera sí es bastante más grande. Estos son chiquitos. Esta es una crianza colectiva o también podrían ser ya animalitos de recría, donde el alimento que comen es demasiado grosero, ¿no es cierto?, para la edad. Después, en el caso particular de estos, era muy curioso, nosotros asistimos a ese tambo y fíjense que los tenía como en un corralito redondo, con techito, pero había 4 baldes en los cuales ya se ve, ¿no es cierto?, que no están muy higiénicos. ¿Esto qué trae aparejado? Trae aparejado que si mi animal se queda con hambre, empieza a succionarse las orejas, empiece a succionarse el ombligo y entonces después se complican con otras patologías que ya también las vamos a ir viendo. Pero generalmente las onfalitis, las onfaloflebitis, las inflamaciones se producen un poco por eso, por el mamado del ombligo. Como les citaba anteriormente, el caso de ternero débil, estos terneros nacen o prematuros, como este acá, ¿no es cierto?, donde se puede apreciar que tiene un pelito completo corto nada más. Este es un ternero que entró a los 8 meses recién de gestación. Algo le puede haber pasado a la vaca que desencadenó el parto y nació vivo y con mucho cuidado lo han criado. Este es otro ternero, fíjense que es muy pequeñito, es hijo de vaquillona, entonces siempre son más pequeños. En el caso particular de estos dos terneros, si no son bien atendidos, van a terminar como este, en decúbito, con un proceso de diarrea bastante importante, con leche sobrante en el balde, que después si la vuelve a consumir puede llegar entonces a traerle trastornos digestivos. Bien, entonces, en resumen, ¿qué pasó acá? Acá pasó que nosotros como veterinarios, como asesores, como productores, no entendimos el sistema, no entendimos que era una categoría extremadamente sensible y que había que cuidarla. ¿Por qué? Porque es el futuro de mi producción de leche, futuro de mi producción de embriones, futuro de mi producción de semen. O sea, es lo que hay que cuidar, que en realidad tienen que entender que es una categoría improductiva en la cual yo tengo que invertir, que sí, por supuesto, para mi bolsillo va a ser solo gasto, pero tengo que modificar lo que yo venía haciendo para que esto, digamos, tenga un buen futuro. Y no caer en que, en lo que vamos ahora sí a ver,
que es por ahí el cuco, o por lo que somos consultados, o por lo que somos llamados a asistir un problema, que es complejo respiratorio y complejo diarrea. Porque en realidad esto es la consecuencia de haber manejado mal todo lo anterior que les vine contando. Cuando sí tenemos o nos enfrentamos a problemas, que los coloqué acá juntos porque comparten muchos puntos en común. Después vamos a ver los puntos que son separados clínicamente para orientarnos a un complejo o al otro. Juntos comparten lo que es la depresión. ¿Qué es un animal deprimido? Un animal deprimido es aquel animal que cuando yo me acerco, ¿no es cierto?, no se quiere levantar, no quiere acercarse, que eso está relacionado con la palabra adinamia. Adinamia significa no querer caminar, no querer moverse. Esto está dado por un cuadro febril. Ese cuadro febril, que puede ser intermitente o continuo, me lleva también a la depresión, a la dinamia, a permanecer más tiempo en decúbito, ¿no es cierto? Y también a la disminución de la ingesta, a la disminución de la comida. Pero ojo, porque acá hay que ser un poquito vivo. Acá, a ver, mi ternero, yo le doy la leche en el balde o le doy la leche en unas tipo comederas o baldes grandes con en las crianzas que son colectivas, donde todos toman la leche en el mismo tiempo, que puede ser en una batea o puede ser, digamos, en algo común. Pero si yo a mi ternero le ofrezco darle la leche con mamadera, él sí va a comer, sí va a consumir, porque todavía es un reflejo que realmente está presente y que ellos necesitan para alimentarse. Recuerden que son mamíferos, que después nosotros los acostumbramos a otro sistema, ya es un problema nuestro, pero no de ellos. Entonces, si nosotros decimos, bueno, le vamos con la tetina, y los estimulamos, él va a querer comer. Tal vez no tome los 2 litros o los 3 litros o el litro y medio, porque depende del tamaño de cada ternero, es la cantidad que yo le voy a suministrar. Pero si yo se lo suministro en biberón o con tetina, digamos, sí va a querer comer. Hay una disminución de la ingesta. Todo esto va a ser más menos grave, o sea, va a haber mucha más depresión si hace más días que está enfermo, va a haber mucha más fiebre si también hace más días que está enfermo, y a su vez, si toda esa memoria inmunológica o todo ese aparato inmunológico que tenía que ponerse en marcha en el primer día de vida, no se puso adecuadamente y el microorganismo que ahora lo está afectando, que puede ser una bacteria, puede ser un virus, obviamente le va a ganar esta lucha y va a terminar empeorando el cuadro. Bien, los dos últimos puntos que le puse, que fue pelo de aspecto feo, ahora lo vamos a ver en una foto. En realidad el pelo de aspecto feo puede ser porque es una enfermedad crónica, porque es un proceso de malnutrición o de nutrición inadecuada. Recordemos que el pelo es casi 100% proteína. Esta categoría de animales necesita mucha proteína. Entonces, si yo tengo poca proteína, ¿dónde se va a ver reflejado? En el pelo. Siempre les digo a mis alumnos, y perdón que se los diga a ustedes, como en los humanos dicen que la piel es el reflejo del alma, en los animales el pelo es el reflejo de su salud interna. Si tienen pelo feo, están mal por dentro con alguna patología dando vuelta. Pero el pelo puede estar erecto, esto se denomina piloerección cuando tienen fiebre. A veces yo no tengo termómetro para tomar temperatura, pero sí veo el pelo parado, y eso es fiebre. O pegajoso, porque puedo tener otras patologías asociadas a la piel, o puedo tener simplemente desidia, abandono, puedo tener piojos, puedo tener mugre en la situación donde se encuentre mi animalito enfermo. Y deshidratación. La deshidratación, recordando que tenía una circulación cutánea muy importante, es muy importante la pérdida en todas estas patologías.
tanto en la respiratoria como en la diarrea además de perder líquido por justamente el mismo complejo de diarrea, se pierde también, ¿no es cierto?, la misma fiebre, nos va a llevar a deshidratar porque hay pérdida de líquido y también, digamos, la deshidratación por calor, por ejemplo, por golpe de calor o en verano. Bueno, ahora vamos a ver unas fotos, de acá vemos un ternerito. Fíjense que este ternero está como deprimido, estaría como si estuviera durmiendo, pero en realidad no está durmiendo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos observar que si estamos parados acá al lado, con el movimiento que tienen las orejas, él está diciendo, hay gente al lado mío, pero no tengo ganas de levantarme. Los terneros normalmente cuando uno se acerca y van a ver la foto final del ternero que les voy a mostrar, es como que responden, ah, me viniste a ver o estás acá. Entonces fíjense que este no, este es como que dice, bueno, si están, estén, mírenme, tóquenme, háganme lo que quieran, pero yo no me voy a mover, no me voy a levantar. También acá en este ternero vemos que hay algo de materia fecal cerca de él. En este caso, fíjense que intenta levantarse, pero es como muy evidente, ¿no es cierto?, que tiene moco, que está mal, acá es una foto más cerca, donde está muy deprimido, directamente está en una posición de abandono. Otra de las fotos, en la cual acá tenemos unos terneros que está bárbaro, están en jaulitas, pueden estar protegidos a lo mejor del frío, pueden estar, digamos, sueltos, no atados a cadena, pero fíjense lo que es este piso. Está bien, yo coincido con un montón de gente que también me dice, bueno, Selva, pero 15 días de lluvia, ¿cómo hago para cambiar la cama de estos terneros? Sí, tenés razón, a veces en el campo no se puede todo, pero bueno, tratemos de hacer lo mejor posible. Porque si vemos, en el caso de este acá, bueno, todos estos puntitos negros son mosquitas, esto es barro, pero barro que se generó con la orina y la materia fecal, entonces acá empieza a haber unas zonas todas alopécicas o unas zonas, digamos, de caída de pelo, que esto es un trastorno en la piel, es una bacteria que lo que hace es afectarme. No es patógena, o sea, no es patógena, sí es patógena porque me está afectando al animal, pero me refiero a que no nos va a matar el animal, sino simplemente le produce un proceso inflamatorio indeseable y con algo, digamos, de dolor y de picazón. Lo que les decía, en este ternero ustedes pueden ver que también el ojito está retraído en la órbita, ¿no es cierto? Y entonces ese ojito retraído en la órbita nos denota un porcentaje de deshidratación bastante importante. Vemos que acá está como somnoliento, ¿no es cierto? Y en este caso ya está, bueno, en un decúbito lateral de abandono. Los bovinos se acuestan o se echan en un decúbito lateral derecho, porque siempre, aun cuando son pequeños, el izquierdo tiene que quedar para arriba porque la cavidad ruminal, si se comprime, empieza a fermentar y se produce timpanismo o hinchazón, ¿no es cierto? Entonces siempre van a adoptar ese decúbito, que es lo echado normal. Así, pocas veces, como este ternero en decúbito lateral, se acuestan a veces al sol, pero es un ratito, no en esta forma. Y en este ternero podemos llegar a observar lo que es el pelo todo erizado, digamos, y el pelo bastante feo. Decía hoy de una depresión no tan marcada como tiene esta ternera, donde sí vemos que es como que está con la cabecita baja, está como tristona, y acá está comiendo, pero no lo está haciendo con voracidad. Fíjense que su pelo es feo, esta es una ternera Jersey, donde en esta parte tenía también muchas cascarrias y bueno, se las hemos lavado y se las hemos sacado. Eh, Bien, esto es común para los dos complejos, respiratorio y diarrea. En el caso particular de complejo respiratorio solo, complejo respiratorio solo, lo que nosotros vamos a observar como signo pico es que el ternero va a tener moco, el ternero va a tener mucho moco. Ese moco va a ser de distinto color, más espeso, menos espeso, de acuerdo también al proceso o al tiempo, ¿no es cierto?, que lleve
mi patología, perdón. Los cuadros respiratorios en general son más de tiempos fríos, de inviernos húmedos, lluviosos, ¿no es cierto? Y de zonas, ¿no es cierto?, también de intenso calor e intensa humedad. Ojo, no confundir eso, ¿no es cierto? Porque hay que tener un poco de cuidado. Son más susceptibles los terneros que nacen de partos distóxicos, porque ustedes ya saben que los partos distóxicos o los partos con ayuda, el ternero ya nace con una cierta cianosis, ha estado en el canal de parto mucho tiempo, el aporte sanguíneo no es muchas veces el que corresponde, no se evacuaron bien los líquidos que tiene pulmón, entonces ese pulmón no se ha podido expandir bien, entonces hay que tener un poco de cuidado en el manejo del recién nacido con un parto distóxico o un parto asistido, porque es muy probable que después desarrolle un cuadro respiratorio. Que tal vez ese cuadro respiratorio, si lo agarramos a tiempo o si nos adelantamos al proceso, pase desapercibido y no pasa nada. O tal vez nos dejamos estar y el ternero termina muriendo. Va a tener tos, va a tener diferentes sonidos respiratorios que los podemos auscultar, va a tener dificultad respiratoria, muchas veces es lo que nosotros conocemos como apneas, como dificultad inspiratoria, expiratoria o mixta, y también va a tener epífora, que es la secreción lagrimal o ocular, perdón, como en el caso de este ternerito blanco, y acá fíjense, acá hay terneritos que tienen moco, este parecería, pobrecito, que es como que se estuviera riendo, pero tiene bastante moco. Tiene piloerección, lo que hoy decíamos, ¿no es cierto? Y tiene, bueno, una facie triste, tiene una facie de fiebre, una facie febril. Bien. Entonces, en el caso de los problemas respiratorios, nosotros lo que tenemos que tener mucho cuidado es en aquellos países donde ya se ha logrado ser libre de tuberculosis, entonces estar tranquilos que los problemas respiratorios, aún con los que nacen nuestros terneros y desarrollan, no tiene nada que ver con esto, con este cuadro respiratorio. Pero en aquellos países donde aún están en saneamiento o en lucha o hay tuberculosis, hay que tener un poco de recaudo cuando uno se enfrenta a un ternero con problemas respiratorios. Si bien, ¿no es cierto?, siempre hay que pararse frente a un individuo enfermo y pensar que podemos estar ante un caso de zoonosis. Pero de todos modos hay que tener un poco de recaudo. En general, las afecciones respiratorias son virales, que después hacen sensibilización, ¿no es cierto?, hacia una bacteriana, que esa bacteriana muchas veces es solamente, digamos, una pasteurela habitante normal del tracto respiratorio que se transforma en patógena. El tratamiento para las enfermedades respiratorias es fundamental. Si ha tenido deshidratación, reponer líquidos, que ya lo vamos a ver. Si podemos hacer un aislamiento, ya sea bacteriano o vírico, hacer un buen tratamiento, en el caso bacteriano, con un antibiótico que sea adecuado, que también después lo vamos a ver al final, y antiinflamatorio. Antiinflamatorio para tratar de desinflamar un poco, ¿no es cierto?, ese pulmón. Se pueden utilizar expectorantes o mucolíticos para fluidificar, la bibliografía lo cita, nosotros no lo ponemos en práctica. Bien, para hablar un poquito del complejo diarrea, que es por ahí el complejo que más nos trastorna o sobre el que uno más está arriba. Bien, ¿qué es la diarrea? Bueno, la diarrea es una evacuación o más frecuente o más voluminosa de lo normal. Las diarreas a su vez pueden ser de dos tipos, pueden ser secretorias, porque hay mucha secreción, o pueden ser, ¿no es cierto?, de tipo que disminuyó la absorción, o sea que no hay absorción. Entonces, tenemos agentes que también son virales, agentes que son bacterianos, tenemos protozoos, tenemos que serían, bueno, a veces parásitos,
donde no nos vamos a abocar a un agente etiológico en particular, sino que vamos a ver el complejo. Este complejo de diarrea dijimos que al principio, o sea, después del nacimiento, puede darse por una cuestión de inmadurez digestiva, de cambio de calostro a sustituto o leche, ¿no es cierto? De una toma de mayor cantidad y entonces hay una regurgitación o una vuelca de contenido al rumen con una putrefacción, se genera distensión, se genera dolor abdominal y diarrea. Esto puede ser transitorio o puede ser la puerta de entrada para que desarrollen otros microorganismos. Entonces, lo importante, ¿no es cierto?, es tener en cuenta o identificar el problema rápidamente. Yo puedo tener, digamos, una diarrea, que ahora vamos a ver algunas materias fecales, puedo tener cascarria en diferentes zonas de perineo garrones, dolor abdominal, distensión, que lo vamos a ver, ¿no es cierto? Y después una condición corporal baja si esto, digamos, progresa, ¿no es cierto? Entonces, como en el caso particular acá vamos a tener diarrea, fíjense esta materia fecal en la cola del animal, ¿no es cierto? Y en el pasto. Los colores de las diarreas, por ahí había bibliografía que citaba que una diarrea amarillenta como yema de huevo era porque era salmonela, que una diarrea más blanca era por tal cosa. Nosotros no hacemos esa clasificación, si bien hay una buena clasificación de score corporal, de score, perdón, de score de materia fecal, nosotros lo que hacemos más vale es preguntar, ¿usted le dio algún brebaje para la diarrea? ¿Le dio alguna toma? ¿Le dio algún antibiótico por boca? Porque muchas veces las medicaciones nos van enmascarando los colores y los tipos de diarrea. Fíjense acá, ¿no es cierto? Ya es una diarrea un poco más líquida, un ternerito con una condición corporal bastante baja. En este caso, que es el ternero que yo les mostré primero con depresión, fíjense que lo que se aprecia es como mucha agua con alguna como leche cortada. Bueno, eso a veces pueden ser pseudomembranas o parte del epitelio intestinal. Este ternero, si apreciamos su nariz, vamos a ver que en la nariz tiene como un pelechito. Esto nos indica que este animal ha tenido fiebre. Pero también hay que tener cuidado porque una leche demasiado caliente o un sustituto demasiado caliente puede quemarme una piel tan blanca, tan rosadita como la de este ternero y darme lo mismo, pero no tendríamos la diarrea. Siguiendo con las diarreas, fíjense que acá tenemos una diarrea más amarronada, más sanguinolenta, acá tenemos diarreas blancas o grises, bueno, acá muchas veces es por la que le dicen la diarrea de empacho, ¿no es cierto? O lo que le dicen, ¿no es cierto?, una diarrea por sobrecarga. También muchas veces se utilizan algunos productos, nos van a dar esta coloración. Y esta diarrea tiene sangre, tiene mucha sangre. Muchas veces en una patología que es la coccidiosis, que se da en animalitos más grandes, pero que también puede llegar a darse en animales en los primeros días de vida o en las primeras semanas de vida, si el piso, si el suelo está muy contaminado, nos va a dar una diarrea con sangre. Bien, entonces, hasta acá veíamos esto que era complejo diarrea. Fíjense que yo no cité ningún microorganismo. Los microorganismos más habituales son los virus, rota corona en las primeras semanas, algún criptosporidio que lo que hace es alterarme la vellosidad intestinal o la mucosa intestinal y es como que le abrió la puerta a lo mejor a una Escherichia coli, que si es la enterotoxigénica puede ser en los primeros días de vida o hasta en la primera semana, o más, un poco más tardío, puede ser una salmonela. Y entonces ahí el problema se agrava, pero bueno, yo tengo justamente un complejo. Es realmente muy beneficioso poder acceder a un aislamiento con un antibiograma, o sea, un cultivo y un antibiograma. ¿Por qué? Porque yo voy a no solo determinar qué microorganismo es el que me está afectando, sino con qué lo puedo tratar. Entonces, yendo a lo que es tratamiento. Tratamiento, vamos a ser muy puntuales en el tratamiento.
Lo importantísimo es realizar fluidoterapia. ¿Por qué es tan importante realizar fluidoterapia o reposición de líquidos? Porque no solo se me perdió agua, sino que se me perdió electrolitos. Entonces, lo más importante es, si yo tengo un personal entrenado, idóneo, que puede manejar el animal, que puede manejar un catéter, que puede canalizar la vena yugular como corresponde, con la asepsia que corresponde, en el lugar que corresponde, ¿no es cierto? Digo, bueno, bien, la fluidoterapia es intravenosa. Es la vía de elección la intravenosa porque yo todo lo que repongo directamente es asimilado, directamente, digamos, es puesto a favor del animal. Ahora, si yo no voy a tener la posibilidad de que mi personal lo pueda hacer, entonces elijo la vía oral. Que la vía oral hay muchas sales de distintas marcas comerciales que tienen un montón de productos, hay algunas que tienen antibiótico, otras que no, y entonces se preparan y se dan vía oral con mamadera o en baldecito junto a veces con las tomas de agua o supliendo las tomas de agua. En realidad, para la fluidoterapia, para realizar la fluidoterapia, hay un cálculo que lo cita el libro con una tablita, digamos, donde es porcentaje de deshidratación por kilos de peso vivo. Más o menos es de 1 a 6 litros la reposición que hay que hacer para un ternero que está deshidratado. El ternero que está deshidratado también, nosotros vamos a hacer una evaluación clínica desde la semiología con lo que es el ojito hundido, con lo que es la prueba del pellizco, digamos, retorciendo el cuero del cuello o en la parrilla costal y también con las mucosas si están más o menos secas, con el tiempo que hace que lleve la diarrea, con eso que les decía del signo de depresión. Entonces ahí yo voy a calcular, hay una tabla, todos los libros la tienen e incluso si ustedes acceden a la charla que dio el doctor Peruzzi el año pasado para apertura de la sala, es una charla de fluidoterapia y también de transfusión sanguínea, que está muy bien explicada, es algo bastante teórico, yo lo quiero hacer práctico, entonces reponemos fluido, si no lo podemos hacer intravenoso, lo hacemos vía oral. El tiempo de reposición, si mi animal tuvo una diarrea muy rápida, que me lo deshidrató muy rápido, va a ser una hidratación rápida, si no lo voy a hacer en forma más lenta a la reposición, porque también la hidratación puede traerme un trastorno a nivel de pulmón, puede producirme edema de pulmón. ¿Mm? Bien, como les decía antes, la antibioterapia, nosotros gracias a que trabajamos en el hospital podemos hacer cultivos, identificación y antibiograma, entonces decimos, bueno, vamos a usar este antibiótico que es el de elección o es el que al menos es sensible. Si no fuera posible hacer esto, sí o sí tenemos que tener cuidado, ¿no es cierto?, con no utilizar un antibiótico que se esté utilizando para los animales que están en el tambo, si es que los terneros van a consumir la leche de descarte o la leche que se tira, digamos, de estos animales, porque además de lo que yo les decía hoy, si tienen problemas de mastitis, van a ir células somáticas, que son glóbulos blancos, o células de descamación, van a ir partículas de antibiótico. Entonces, muchas veces la resistencia antibacteriana, antimicrobiana, perdón, antibiótica que hay, la resistencia antibiótica que hay, es porque yo utilizo leche de enfermería que trae formas todavía químicas o partículas de esos antibióticos. Entonces, si no me queda opción más que usar lo que tengo, porque muchas veces también pasa esto, yo estoy feliz que digo, ay, mira, voy a usar una cefalosporina de última generación y resulta que llego y lo único que tengo es una tetraciclina o una oxitetraciclina y bueno, tengo que usarla porque a veces anda bien, porque funciona bien, porque me va al menos a reducir la carga de microorganismos, entonces voy a ver con qué frecuencia, por qué vía, ¿no es cierto? Con qué, de acuerdo a la vía, la disponibilidad que tenga. Entonces también hay que hacer un manejo bastante concienzudo de los antibióticos. Sí, nosotros utilizamos mucho antiinflamatorio no esteroide, como el meglumine de flunixin, nos da mejores resultados que los corticoides o que al menos
antiinflamatorios esteroides. ¿Por qué? Porque en realidad, miren, muchas veces con la fluidoterapia y con sacar el dolor con un antiinflamatorio, el caso se resuelve. Sobre todo si es un trastorno de los del principio que yo le mostraba, un trastorno alimenticio nada más. Los antiinflamatorios estabilizan membranas, sacan dolor, ¿no es cierto? Son también antitóxicos. Entonces es muy importante colocar antiinflamatorios. Y también algo que es importante y que nosotros en muchos casos lo usamos cuando tenemos terneros que se timpanizan, terneros que les duele la panza, es la dipirona. La dipirona también anda muy bien, no para bajar la fiebre, sino para utilizar, ¿no es cierto?, como antiinflamatorio. Y por supuesto hacer una buena corrección del problema, que puede ser higiénico, que puede ser de rutina, al igual que la dieta. Bien, el antiinflamatorio que utilizamos es el meglumine de flunixin. En este caso, bueno, ya pasando a otros problemas, ¿no es cierto? Tenemos un ternero que pasó por un complejo de diarrea, pasó por un complejo de diarrea nutricional, ¿m? Y lo que nos quedó es la consecuencia del timpanismo. Si ustedes aprecian, ya este ternero estaba casi para salir de la estaca y lo que tenemos es una fosa de lijar o un flanco izquierdo, ¿no es cierto?, muy abultado. ¿Esto es por qué? Porque hay una distensión del rumen con una fermentación indeseable, con generación de gas, y entonces lo que nos ocasiona es el timpanismo. ¿Qué hace la mayoría de los guacheros? Lo trocariza, o lo que vulgarmente se llama chusear, le saca el aire, le saca el gas, y digamos, perdón, el caso se resuelve. Lo que no está sacando, ¿no es cierto?, es, lo que no estaría sacando en este caso es la causa, que la causa ya se hizo crónico, con irritación del nervio vago, y es lo que la bibliografía nos cita o nos dan por ahí en la teoría como síndrome Hoflum. Entonces esto muchas veces es motivo de descarte, porque este animalito siempre va a ser retrasado y esto va a ocurrir post ingesta siempre. Una vez que el nervio vago se irritó, podemos hacerle los tratamientos que querramos, pero el síndrome de Hoflum persiste. En este caso, este otro ternero, lo que yo les situaba hoy, es un poco la zonfalitis o la zonfaloflebitis o las miasis umbilicales en verano cuando hay mucha humedad, lo que nos lleva es a un trastorno umbilical que después puede o no derivar en un absceso, en una hernia, bueno, en este caso particular era una gran hernia, ¿no es cierto?, donde el acto a seguir es quirúrgico, el tratamiento es quirúrgico, pero muchas veces post-miasis, si nosotros no hemos retirado todo el material necrótico que generan los gusanos, se nos cierra y se nos va a producir, ¿no es cierto?, un absceso. Para ir terminando ya, porque estamos en tiempo, vamos a ver lo que yo les mostraba hoy. Mucha humedad, mucho barro, nos genera estas lesiones de piel provocadas por la dermatofilosis, es una inflamación. El animal en realidad va a estar molesto, sobre todo los de piel blanca, ¿no es cierto?, porque ya lo vemos acá en las patitas. También a veces las mismas cadenas rozan y lastiman, pero la mayoría de las veces es que nos produce esta patología. Otra de las patologías que no coloqué acá, porque ya se me hacía muy larga la presentación, la zonfaloflebitis, ¿no es cierto?, o los complejos diarrea o los complejos de toxemia, pueden terminar también en problemas articulares, de poliartritis. Muchas veces esas poliartritis son tan importantes, ¿no es cierto?, que me afectan toda la articulación, me generan fibrina, me generan, digamos, un caldo de cultivo, porque, digamos, la articulación es favorable para el desarrollo de las bacterias, y entonces me va a generar después claudicaciones a futuro. Para ir cerrando, como conclusión, lo que les quiero remarcar o dejar, digamos, al menos de que ustedes se lleven de todo esto que yo les hablé, es que hay que garantizar un correcto calostrado,
Hoy en día hay muchas pruebas que se hacen sobre el calostro, se ordeña la vaca, se mide inmunoglobulinas, también si hay bacterias o no hay bacterias, si hay bancos de calostro. O sea, se ha mejorado muchísimo, hay que ponerlo en práctica y hay que hacerlo rutina. En realidad lo deseable sería que el ternero calostre de su mamá, porque no solo le va a aportar las inmunoglobulinas que se generaron dentro de la glándula mamaria en los últimos 40 días de periodo de seca cuando se generó el calostro, a partir de las vacunas que yo le coloqué según el problema que tengo en mi establecimiento, sino también inmunidad natural que ella trae por haber vivido en ese establecimiento y haber sobrellevado varias enfermedades. Entonces, por eso es normal o es deseable que mame calostro de su mamá, excepto, como les decía hoy, que tengamos vacas que son positivas a tuberculosis o positivas a otras enfermedades que pueden ser transmitidas al ternero en el momento del calostrado y entonces lo tratamos de evitar. Lo adecuado, vuelvo a repetir, es hacerlo 6 a 8 horas ahí en el momento del nacimiento, porque todo el intestino es permeable y bueno, garantizarlo en pequeñas cantidades, muchas veces al día. Adecuada ingesta de alimento y agua. Por ahí había una pregunta, bueno, ¿cuándo empezar a dar el alimento sólido? Cuanto más rápido yo pueda dar alimento sólido, es mejor. ¿Por qué? Porque voy a desarrollar ese rumen, esa redecilla y ese librillo más rápidamente posible. Entonces, cuanto más rápido pueda incorporar la fibra, pueda incorporar el alimento balanceado, o la mezcla de cereales, pero ojo que tienen que ser de muy buena calidad y tienen que estar bien formulados con un buen núcleo vitamínico mineral, recordando que hay déficit de vitaminas y minerales al nacimiento. Cuanto más rápido lo pueda hacer, mejor. Nosotros recomendamos que ya a los 3 días hay que empezar a ponerlo para que el animal lo empiece a conocer. Otra de las cosas es el agua. El agua es importantísima, sobre todo la calidad del agua. ¿Por qué? Porque si yo tengo un pozo que está contaminado con el agua de la estercolera o el agua, ¿no es cierto?, de donde van los desechos del tambo, es muy probable que esa agua esté contaminada. Y entonces, si yo lo que hago es preparar un sustituto con agua contaminada, directamente las bacterias se las estoy dando yo al ternero. Entonces hay que tener una buena calidad de agua. También en esta nueva era que tenemos oportunidad los veterinarios de ser diferentes, siempre recordemos que con el estiércol, además de la leche, también salen partículas o desechos de antibióticos, del metabolismo de los antibióticos o de hormonas o de antiparasitarios. Entonces tengamos cuidado cuando también manipulamos, ¿no es cierto?, los desechos del tambo. ¿A dónde van? Si me contaminan la napa, no me contaminan la napa, porque después hay mucha resistencia a fármacos que nos preguntamos cómo. Y bueno, tal vez sea porque tenemos que pensar para atrás dónde deseché, dónde tiré y por qué ahora tengo esto. Minimizar la exposición a patógenos. Esto quiere decir que yo debo tener una correcta rutina de manejo de mi suelo, de mi lugar de parto, de mi lugar de crianza. O sea, un tiempo, un descanso, un tiempo, un descanso. Siempre acordarse, el suelo tiene microorganismos que pueden vivir mucho tiempo. Entonces tratar de no poner los terneros, ¿no es cierto?, no poner los terneros en este lugar. Reforzar la inmunidad. Reforzar la inmunidad lo coloqué así, pero no porque yo voy a hacer vacunas en mi ternero, porque muchas veces uno cuando habla de inmunidad o de mejorar tal cosa, cree que con la vacuna mágica va a cortar las enfermedades, y nada que ver. Reforzar la inmunidad significa lo que por ahí yo antes ya había nombrado, es tener un buen animal, o sea, un bienestar animal. El bienestar animal, les voy a decir algo que tal vez suene odioso, pero tener un animal bien significa tener un personal adecuado para manejo de ese animal. O sea, que esté contento, que esté bien dormido,
que esté bien comido, que haga bien sus tareas, que esté feliz. El personal que está feliz en su trabajo lo va a hacer de esa manera, feliz. Y los terneros también van a estar bien, las vacas también van a estar bien, por más que les toque días de lluvia, días de frío, días de intenso calor. Ahora, si yo tengo un personal que trabaja a desgano, que no está incentivado, que no está bien, va a trabajar indudablemente mal. Entonces, para eso yo necesito capacitar al personal y siempre acompañarlo. Y entonces ahí voy a reforzar esa inmunidad del animal, más allá de las vacunas que puedo hacerle a la madre, que después va a consumir en el calostro, o las que le puedo hacer en el periodo de recría. Y algo muy importante es la bioseguridad. La bioseguridad implica que mi crianza artificial tiene que estar bien ordenada, mi sistema tiene que estar bien conocido para que no haya nada fuera de lugar que pueda romper esa bioseguridad. Ternero que muere, ternero que es rápidamente desechado y que el lugar donde murió es tratado y que no se vuelve a poner otro ternero en el lugar que ese murió. Muchas veces decimos esto y nos dicen, ah, sí, bueno, pero no tengo lugar. Bueno, está bien, bárbaro, no tiene lugar, pero entonces trate de, por lo menos, hacer algún tratamiento al suelo. Una cosita, Rocío, que les quiero comentar, extra curso, es que, bueno, a todos aquellos que quieran por ahí hacer intercambio en nuestra facultad, a partir, digamos, de una página que pueden ingresar en la Universidad Nacional del Litoral, en la Facultad de Ciencias Veterinarias, pueden hacer intercambio de alumnos y también de docentes si quisieran, con gusto los vamos a recibir. Y bueno, muchas gracias por su atención. Lo que les decía, la foto de este ternero, este realmente es un ternero feliz. Yo amo las vacas, entonces por eso es que me copo tanto en hablar de ellas. Fíjense que este es un ternero con una piel y un pelo muy lustroso, con unos ojos vivos. Es un ternero cruza Jersey, con su mirada atenta, es un ternero que nos está diciendo aquí estoy y estoy sano y voy a ser una buena productora de leche. Y bueno, si quieren, pasamos, bueno, acá están los contactos y pasamos a la ronda de preguntas. Voy a responder esta acá, perdón que la señalo. La baja temperatura de la leche podría causar diarrea. Mira, Andrés, lo importante, Andrés, es que tu ternero tome todos los días las tomas que vos le des de leche, que pueden ser 2, 3, 4, como se las quieran suministrar, tienen que ser siempre a la misma temperatura. No un día caliente, un día fría, a la mañana caliente y a la tarde fría. Siempre, siempre tienen que ser a la misma temperatura. Por eso es que una crianza artificial tiene que tener una rutina de alimentación. Entonces empieza por el número 1 y se termina por el número 3, 100 o 200, pero entonces así el primer ternero la va a tomar siempre caliente y el último ternero la va a tomar siempre fría. Eso no importa, lo importante es que siempre la temperatura sea la misma. Otra de las cosas es que lo importante es que la leche no caiga al rumen, ¿no es cierto? Porque este órgano todavía no tiene ninguna función, además que no le favorece el contenido lácteo. Entonces sí se va a fermentar, se va a podrir, ¿no es cierto? Y no va a ser beneficioso y entonces también va a ocasionar diarrea. ¿M? Pero no es porque abreve la leche en el balde, sino porque, por ejemplo, un ternerito Jersey o su cruza es un ternero que nace con 30-35 kilos, donde puede tener una capacidad de labomazo a lo mejor de 1 litro y medio. En cambio, un ternero holando va a nacer con 45-50 kilos, donde puede tener una capacidad de 2 litros y medio. Y entonces quiere decir que si yo le doy al Jersey 2 litros de leche o 3 litros de leche, mucha de esa leche va a caer al rumen y se va a podrir. En cambio, al holando no le va a pasar absolutamente nada. Entonces eso es lo que hay que tener cuidado. La leche mastítica yo no la quiero para el ternero, sobre todo para los primeros días del ternero, porque es una leche que no es leche. Entonces
los primeros días sería correspondiente no dársela al menos a los terneritos recién nacidos. Por ahí a lo mejor sí ya dársela a los más grandes, que ya toman menos leche y que comen, ¿no es cierto?, más alimento. Bien, lo que hay que tener también por ahí cuidado, ¿no es cierto? Es que, bueno, hay veces que hay lugares donde los pueden pasteurizar y otros no. Con eso siempre hay que tener cuidado. Si yo no puedo pasteurizar la leche mastítica, entonces lo que hacen es dársela a los terneros machos, que yo no me los voy a guardar para producir leche, ¿no es cierto? En realidad la leche mastítica no se la deben dar a una ternerita hembra, porque si esa mastitis es por estafilococo, los estáfilos van a quedar acantonados en los ganglios linfáticos de la ubre de la hembrita y después es muy probable que cuando ella tenga su lactancia pueda desarrollar mastitis por este microorganismo. Así que muchísimas gracias.